Jesús reina sereno. El demonio lo que quiere hacernos pensar es que Él es más fuerte que Dios, que Él es más fuerte que Jesús. Quiere que nos pongamos nerviosos, quiere que nos entren dudas. Por ejemplo, hace muy poco, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, ha habido un ataque muy claro contra el cristianismo. Hoy en día parece que hay que respetar sumamente a todos los colectivos, todas las personas de las diferentes razas, de las diferentes opiniones, pero a los cristianos se les puede atacar tranquilamente, porque decir palabras hirientes contra otros colectivos es intolerable, porque es una falta de tolerancia, porque es una falta contra los derechos humanos, pero decir palabras hirientes contra los cristianos es libertad de expresión. Entonces, con esas cosas, el demonio quiere decirnos, quiere hacernos pensar: ¿veis cómo yo reino? ¿Veis cómo yo soy más fuerte? Y quiere que perdamos los nervios, y quiere que estemos asustados o que estemos escandalizados de cómo nos persiguen. Y sin embargo, Jesús reina sereno. Lo vamos a ver claramente en el Evangelio de hoy. Cómo Jesús reina sereno. Y eso sigue ocurriendo ahora en la historia. Jesús reina sereno. Sus enemigos pueden atacarle todo lo que quieran. Pueden atacar todo lo que quieran a la Iglesia. No van a conseguir que Jesús deje de reinar sereno. Que la Iglesia sea indestructible, porque así lo prometió Jesús, que las puertas del infierno no la van a derrotar. Vamos a escuchar el Evangelio. Estamos a lunes 5 de agosto. Es hoy la memoria de la dedicación de la Basílica de Santa María en Roma, una memoria especialmente importante, hermosa. Me alegro de todo corazón de saludarte en este lunes, comienzo de semana, empezando todavía el mes de agosto. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Vamos a escucharlo atentamente. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, Jesús vio una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Cuando se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más
que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Preciosísimo, como siempre, el Santo Evangelio. Fíjate, primero le anuncian a Jesús la muerte de Juan el Bautista. Y entonces Jesús lo siente profundamente. Le duele profundamente. Porque una de las características más maravillosas de Jesús es que tiene un corazón profundamente humano. Entonces, como tiene un corazón profundamente humano, quiere mucho a las personas y le duele de corazón, cuando les ocurre algo malo. Entonces Juan ha muerto de una manera violenta y a Jesús le duele de corazón, porque quería mucho a Juan. Era su primo, se conocían desde niños, se querían mucho. Pero Jesús, como consecuencia de esa noticia que le han dado, quiere irse a un lugar solitario, a estar tranquilo con sus discípulos, porque muchas veces, cuando recibimos una noticia dolorosa, queremos estar solos, tranquilos, con nuestras personas más íntimas, que es lo que quería Jesús, estar a solas con los discípulos. Pero llegan al lugar al que se van a retirar para estar a solas y la gente, que ya sabían que Jesús se iba allí cuando quería estar a solas, lo habían descubierto, van en grandes multitudes a aquel lugar. Entonces, cuando llegan, se encuentran una multitud. Y Jesús, con gran amor y con gran calma, se queda con ellos tranquilamente y se pone a curar a los enfermos. No pierde la calma por el hecho de que deseaba estar solo y sin embargo se encuentra con una multitud. No pierde la calma. Vemos a Jesús tantas veces en el Evangelio, profundamente sereno, nunca pierde la calma. Y entonces, después de estar mucho tiempo con la gente, los discípulos le dicen: despide a la gente porque ya es tarde y no tenemos para darles de comer y van a pasar hambre, tienen que irse a comprar comida. Y Jesús dice: dadles vosotros de comer. Dicen los discípulos: no tenemos comida suficiente. Y entonces Jesús les dice: a ver, traedme la comida que tenéis. Y le llevan
un poquito de comida, poca, muy poca, para una enorme multitud. Jesús bendice la comida y se la da a los discípulos y les dice: dádsela a la gente. Entonces los discípulos empiezan a dar la comida a la gente y hay para todos. No solo hay para todos, sino que sobra mucho. ¿Veis? Aquí vemos con gran claridad cómo Jesús reina sobre las circunstancias, reina sobre las dificultades. Cómo Jesús es perfectamente capaz de convertir una dificultad en una gracia, en un milagro, en una acción portentosa de Dios. Para Jesús, las dificultades no son tales. Son oportunidades para manifestar su gloria. Es decir, para manifestar su amor, su poder y su misericordia. Bueno, pues igual que vemos a Jesús en el Evangelio de hoy reinando sereno, vemos con qué serenidad y con qué facilidad supera todas las dificultades. Exactamente ocurre lo mismo en la historia actual, en el momento actual. Fíjate, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces es un evento que lo ve el mundo entero. Todo el mundo en todos los países viendo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que realmente es un momento que debería ser muy hermoso para la humanidad, porque los Juegos Olímpicos se supone que son un evento que busca la paz entre los pueblos, el amor entre los pueblos. Con ese espíritu comenzó los Juegos Olímpicos. Sin embargo, unas personas, unos políticos que son profundamente anticristianos, aprovechan ese evento para que haya en esa inauguración elementos profundamente despectivos contra el cristianismo, ofensivos contra el cristianismo. Bueno, y entonces ante eso, lo que intentan esos enemigos del cristianismo es decirle a los cristianos: ¿veis cómo somos los dueños del mundo? ¿Veis cómo un evento de máxima importancia a nivel mundial lo hemos convertido en una burla del cristianismo? ¿Veis cómo el mundo entero nos mira y nos escucha? ¿Veis cómo la fe, la Iglesia, el cristianismo no tiene nada que hacer? Se está muriendo, se está acabando. Eso es lo que quieren que pensemos los enemigos
del cristianismo, de la fe, de Jesús, de la Iglesia. Eso es lo que quiere que pensemos el demonio. Sin embargo, si nosotros los cristianos tenemos una mirada profunda de fe, no debemos asustarnos, no debemos echarnos las manos a la cabeza, ni rasgarnos las vestiduras. Lo que tenemos que hacer es decir con tranquilidad: perseguid a Jesús todo lo que queráis, perseguid al cristianismo todo lo que queráis, perseguid a la Iglesia todo lo que queráis, burlaos de Jesús, de los cristianos, vilipendiadlos, haced escarnio público de ellos, como hacían los perseguidores de la Iglesia en los primeros tiempos, cuando martirizaban a los cristianos en el circo romano y en tantos otros lugares. ¿Qué creéis que vais a conseguir? ¿Creéis que con esas burlas vais a conseguir expulsar a Jesucristo de la historia? ¿Creéis que con esas burlas vais a conseguir convencernos de que sois más fuertes? No. Tenemos claro quién es el vencedor de la historia. Tenemos claro que el demonio no puede nada contra Jesús, nada contra Dios. Haced lo que queráis. No vamos a perder la alegría, no vamos a perder la serenidad, no vamos a perder ni la fe ni la esperanza, y no vamos a dejar de amaros, porque nosotros amamos a los enemigos. Tal vez hay otros que cuando hacen burla de sus creencias atacan, incluso matan. Nosotros los cristianos no. Nosotros respondemos desde el amor. Por eso somos diferentes a todos los demás. Porque nosotros predicamos el amor y el perdón. Cosa que no ha predicado nadie nada más que Jesús. Os quería haber leído los números del Catecismo 670, 1042 a 1044 y luego también, si quieres, del 1050 hasta el 1050, desde el 1044 hasta el 1050 o hasta el 1060 incluso. Pero no me da tiempo. Podéis leer esos textos en la descripción de este vídeo. Te dejo el enlace para que los puedas leer. Son unos textos preciosos que hablan sobre la victoria de Jesús y de la Iglesia sobre el mal. Me ha alegrado muchísimo de estar contigo en este lunes. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.